Pues yo me llamo Placer González Rodríguez. Yo fui a Suiza, me reclamó una vecina mía, me reclamó. Entonces yo fui con un trabajo ya asegurado. Eso es muy importante. Y llegué a Zurich, no me olvidaré nunca, yo no entendía ni palabra para nada del alemán. Eu chamo-me Tania e vivo dende fai algo máis de ano e medio en Berlín. Y así llegué allí, y muy bien, me estaba esperando, la que me reclamó, me dio una alegría, porque que se ve que en un país que no hablan como tú, ay, eso es triste. Y me llevó derechita a la casa donde ya me tenían ya la habitación, y ya le voy a dar esta habitación para que duerma ella aquí. Me presentó a la directriz, se llamaba directriz, ¿sí? Y me recibió muy bien, me habló muy bien, y yo ya voy porque ya respiraba. Me enseñó la cocina que me tocaba, la habitación, y quedé muy contenta. No, yo cuando llegué allí yo iba con miedo, porque dije yo, mira que si no me está esperando, ¿eh? Y el miedo que tenía yo también era si llegaba de noche, pero llegué de día, porque allí es muy pronto noche, pero llegué de día y me estaba esperando. Y ya bueno, yo cuando la vi, bueno, me entró una alegría, tú sabes lo que es verde. Yo era por el idioma, porque si hablaban español, hablando español no hay miedo a nada, pero sin saber nada. O sea, el trabajo y cómo me trataron, de maravilla. El trabajo y me pagaron muy bien. Ahí donde fue trabajar de casa para el trabajo y del trabajo para casa. Lo único que hice fue haber ido con una que nos llevó y fui a conocer, ¿cómo se llama esa cosa que es de agua? Venecia. A mí todo me parecía que comer como nosotros no comemos. Comen de otra manera, y un cocido como hacemos nosotros, y esa sopa tan rica. Así. Ahora que si yo añorar, yo siempre Galicia, yo cuando venía, bueno, decía, vamos a Galicia. Esta mujer siempre está, porque el viaje costaba mucho. Era caro. No, yo me siento gallega. Sí, gallega. Algunhas cousas non cambiaron moito. Os alemáns seguen a falar esa lingua estrana. As cousas seguen sen ser fáciles. As viaxes a casa seguen sendo caras. E as comidas seguen sen ser como as da casa. De momento aquí me quedo. Non sei por canto tempo máis, non sei como ou cando volverei, pero se algo teño claro é que algún día